Muy buenas a todos. Dándole un poco de continuidad al curso, vamos a hablar o vamos a empezar con una nueva etapa de algo que es muy importante, que viene siendo los protocolos USAR. Este video se va a centrar básicamente en lo que consiste en explicar qué es el protocolo, algunas generalidades, algunos registros que seguramente iremos a trabajar, unos conceptos básicos, pero no lo vamos a programar como tal. Eso lo haremos en el siguiente video. Por los que si ya conoces de esta información, pues te recomiendo de que esperes al próximo video para la implementación. Para los que de pronto todavía no manejan los conceptos, pues los invito a que se queden y aprendamos entre todos qué es este protocolo USAR. El protocolo USAR como tal es un protocolo que me sirve para hacer una transmisión síncrona o asíncrona, pero no solamente transmisión, sino también recepción. Podemos transmitir o recibir datos de manera síncrona o asíncrona y se le llama, ¿cierto? Transmisión síncrona, transmisión recepción síncrona o asíncrona universal, por eso pues la U. Nuestro microcontrolador PIC tiene un módulo parecido que es el EUSAR, pues que es este mismo protocolo con alguna mejora, como pues ya hemos mencionado en capítulos anteriores, que la letra E antes de protocolo significa que fue modificado. Como les está diciendo, pues el USAR es el protocolo empleado para las comunicaciones duales. ¿Qué son comunicaciones duales? Es el protocolo para poder sacar información del microcontrolador hacia otros dispositivos o para poder leer información de otros dispositivos hacia mi microcontrolador. Aquí empezamos a hablar de interfaces de comunicación, las interfaces que me permiten que la información que está dentro de la memoria del controlador pueda ser transportada hacia otros elementos como lo puede ser un módulo Bluetooth, otros elementos como lo puede ser la comunicación directamente a un computador, otros elementos como comunicarse con una Raspberry, con un Arduino, con los mismos microcontroladores de otras gamas que soporten el protocolo USAR. Estas comunicaciones pueden ser, como su nombre lo dice, de dos formas, síncronas o asíncronas. Y a su vez, estas comunicaciones permiten a las personas enviar datos o recibir datos, y dependiendo si es modo síncrono o asíncrono, podemos hacer las dos al tiempo. En el modo asíncrono podemos enviar y recibir de manera full duplex. En el modo síncrono no, o transmitimos o recibimos, pero no las dos al tiempo. Y básicamente eso consiste en lo siguiente: un poco de teoría, pero también vamos a meterle un poco de los esquemas físicos del controlador. Cuando yo estoy trabajando sobre el microcontrolador, la plataforma que tenemos acá, 18F4550, podemos hablar de lo siguiente. Tenemos dos pines por donde podemos hacer dicha comunicación: el pin RX y el pin TX, ambos pertenecientes al puerto C. Yo necesito, si voy a conectar un segundo dispositivo, que el segundo dispositivo pues también tenga un TX y que también tenga un RX. De esa manera, la información que se envía normalmente se envía por TX, va a llegar al RX de acá, y la información que sale de este TX de acá pues va a llegar al RX de acá. En ese sentido pues tendría como este sentido las flechas, y este sentido tendría las flechas en esta dirección. Esto sería la conexión de dos dispositivos punto a punto, sea comunicación cruzada también les llaman, porque hay un cruce entre el TX y el RX de los dispositivos, y me permite enviar y transmitir datos de manera simultánea. Sin embargo, en el modo síncrono esto no sucede. En el modo síncrono vamos a necesitar establecer algo que se llama una señal de reloj. Entonces lo que tenemos que hacer es que si yo tengo dos pines, realmente ahorita no vamos a profundizar,
van a estar conectados y uno de ellos va a generar la señal de reloj, el momento de sincronía para enviar los datos, y ese momento de sincronía hace que todos los datos ocupen por una sola línea, o sea que esta línea no va en una dirección sino que es bidireccional. Así cuando este necesita enviar un dato, pues entonces va en este sentido, pero cuando este necesita enviar un dato se configuran y va en el otro sentido. Y el señor sincronía, que es esta línea, se encarga de ir contando los datos que van llegando o los datos en la manera en que van fluyendo. Pero como ocupan esa línea para generar un reloj y ocupan la otra línea para enviar datos o recibir datos, pues no podemos hacer las dos cosas al tiempo. Lo que sí es que se puede enviar de acá hacia acá y podemos enviar de acá a acá en dos tiempos, en cuyo caso esta comunicación es half duplex, no es full duplex sino half duplex. Bien, seguimos entonces hablando de estos conceptos. Podemos decir que esa comunicación, ¿cierto? Usa del protocolo, me habla de comunicaciones seriales. Eso es muy importante porque son comunicaciones que me dicen que vamos a enviar bit por bit al tiempo. El dispositivo que estábamos trabajando, el dispositivo que va a enviar datos de un TX acá y lo va a enviar a otro dispositivo que recibe por un RX, pues va a enviar un formato normalmente que son de 8 bits. Para poder representar una letra podemos enviar 8 bits y entonces manda el primer bit, lo envía, ¿cierto?, a una velocidad que se llama una rata de baudios, que es la velocidad con la que va a viajar ese dato por esa línea de comunicación. Después de eso pone el otro bit, digamos un 0, y viaja el segundo bit, y después un tercer bit, y después un cuarto bit, y después otro bit, y así hasta que complete los 8 bits. Y en ese sentido va un dato consecutivo al siguiente dato, y la comunicación se dice que es una comunicación serial. Entonces es una comunicación serial, para que lo tengamos presente. Entonces el protocolo USA, que significa entonces, para que lo sepamos, es universal, síncrono, asíncrono, recepción y transmisión de datos. Básicamente pues es la transmisión y recepción de datos de manera síncrona o asíncrona universal, y fue un protocolo muy utilizado pues por mucho tiempo, y se establecieron otros protocolos que funcionan con este concepto, como el RS-232, donde aquí lo único que va a cambiar en concepto, funciona igual, son los niveles de voltaje, o sea, con qué niveles de voltaje vamos a representar un 0, con qué niveles de voltaje vamos a representar un 0 lógico o un 1 lógico. Y aparecen, por ejemplo, los protocolos de comunicación para funcionar en voltajes de acoplamiento TTL entre un computador y un microcontrolador, y muchos otros elementos que, bueno, es un tema bastante amplio que no vale la pena pues profundizar. Sin embargo, cuando hablamos de protocolo RS-232 es como un derivado del USAR, pero se habla del UAR. Entonces es el mismo universal, asíncrono, recepción y transmisión de datos. O sea que en el RS-232 estoy haciendo de manera asíncrona, y los videos que vamos a hacer en este canal son para ese protocolo asíncrono, no para la manera síncrona sino para la manera asíncrona, para que estemos también claros con eso. Sin embargo, entonces quiero que hasta el momento hagamos un recuento. Este protocolo me permite enviar datos de manera serial. ¿Listo? Eso no es lo que necesitamos ahorita saber. ¿Qué características tiene este protocolo, que fue de los más populares en su momento? Pues esas características son que son muy económicos, realmente, y de fácil implementación, y hoy por hoy son mucho más fáciles de implementar que como era antes, y son muy utilizados en la actualidad. Actualmente pues lo que más se utiliza es USB, es la manera en la que se comunican más los dispositivos. Sin embargo, no es un protocolo que no se use, porque cuando usted quiere sacar la información de un microcontrolador, de una tarjeta programable,
pues casi todas esas tarjetas funcionan con protocolo UART, o sea que es de los protocolos más utilizados en la actualidad en Internet de las cosas y otros elementos. No digo que sea el único, sino que es de los más utilizados. Hay muchos más, como el USB, está el IOC, está el SPI, son otros protocolos que permiten hacer también comunicación entre elementos. Algo que no mencioné es que el protocolo RS-232 admite distancias de hasta 15 metros entre dos dispositivos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque a mayor distancia pues también el cable genera un papel de altas impedancias. Seguramente haya que utilizar algún buffercito por ahí. Seguramente también haya que trenzar el par para que no me funcione como antena los cables, y eso son características que hay que tener en cuenta. Con algunas modificaciones se puede pasar de RS-232 a otro protocolo llamado RS-485, donde ya hablamos de distancias de 1 kilómetro por no decir más. ¿Cómo se establece la estructura de datos? Ya que vamos a enviar uno por uno, pues cómo se haría esa estructura. Pues básicamente nosotros vamos a tener un bit de inicio, y ese bit de inicio, ¿cierto?, me va a establecer que ahí empieza la comunicación. Después de eso vamos a enviar unos datos, vamos a establecer unos bits de parada, más donde termina, y esos bits de parada pues pueden ser varios. Ahí también hablamos de bit de paridad, bit de stop, bueno, entonces son muchos, pero pues definámoslo como bit de parada, pueden ser varios, y la estructura es así. Hay un bit que le dice empieza a transmitir datos, se empiezan a enviar los datos desde el más significativo hacia el menos significativo. Después en otro dato por allá se manda un bit de stop, y ahí ya sabemos que dejamos de ocupar la línea. ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando nosotros establecemos la frecuencia en la que se van a enviar los datos, hay un tiempo de sincronía con estos flancos de reloj. Esos flancos de subida son los que le dicen tome el dato que está en un registro, que lo vamos a mencionar ahorita, tome el dato que llegó y tome el dato que llegó, y los va guardando en un registro, y cuando ya termine de guardar los 8 datos le va a indicar al microcontrolador que ya está la información almacenada. El concepto que aparece aquí es el concepto de baudios. Los baudios o la rata de baudios es la velocidad con la que van a viajar dichos datos. Seguimos entonces hablando más de la estructura interna de este elemento, y la estructura interna de este elemento me dice que podemos manejar elementos de interrupción para la transmisión y recepción de datos, que necesitamos una frecuencia de oscilación, pero esa frecuencia de oscilación va muy de la mano con tomar, por ejemplo, condiciones de algunos punteros, por ejemplo esto que tenemos acá, pero también tenemos que hablar de el registro de la rata de audios, si va a ser síncrono, si va a ser asíncrono, si va a ser la transmisión a 8 bits o a 9 bits, porque también puedo mandar 9 bits, y hay que habilitar siempre el protocolo UART, que es con SP Enable, entre muchas otras cosas pues que hay que hacer. Bien, entonces vemos que es un registro que tiene por acá un TXREC, que es el que el registro de lo que vamos a enviar, que es ahí donde tenemos que almacenar la información, y vamos a tener que tener unas consideraciones que ya voy a mencionar a continuación. Los modos de operación del protocolo USA pues son modo síncrono, modo asíncrono. En modo síncrono yo no puedo trabajar sino half duplex. En modo asíncrono puedo trabajar hasta full duplex, ¿cierto? El modo half duplex obliga a que tenga un concepto que vamos a ver después, que es el de maestro y esclavo, pero eso lo vamos a ver más que todo en IOC. Operación de 8 o 9 bits para la información que se está enviando. La rata de audios, que puede ser o baja o alta, normalmente varía mucho. El valor típico por defecto son 9600 baudios, que son bits por segundo, o sea, salen 9600 bits en un segundo. Pero ya para tarjetas que tienen que meter mucha información, pues ya se recomienda trabajar ratas de audios de 115200, que son una velocidad muchísimo más rápida.
Podemos calibrar, podemos detectar la recepción automática, varias cositas como las interrupciones y otros elementos. Los registros a utilizar para este protocolo USAR, los registros tienen que ver con el TXSTA, que es un registro estatus de la transmisión, donde vemos pues una serie de bits que iremos estudiando poco a poco, ¿cierto? Para irlos entendiendo, pero básicamente pues el bit más significativo habla si va a trabajar en modo maestro esclavo. Esto sería en caso de que vaya a trabajar de manera síncrona. Como no es el caso, pues eso no lo vamos a tocar. Está el TX9, que me establece si voy a trabajar de 8 o de 9 bits. Está el TX Enable, que es si habilitamos o deshabilitamos la transmisión de datos. Está el SINC, el SYNC, que es la manera si va a ser síncrono o asíncrono. Está el modo de enviar un break, que es un carácter de ruptura en la comunicación en modo asíncrono. Está el BRGH, que pues es otro modo también a trabajar de la velocidad que podemos trabajar, si va a ser de alta o de baja velocidad. Y está el TRMT, que es el registro, el estado del registro en caso del TXREG. Entonces, si ese registro está vacío, pues será un 1, es un bit como de lectura y más bien de control, que ya vamos a explicar también por qué que es importante. Y me dice si el buffer, que es donde está la información que me llega, está vacía o está ocupada. Porque yo, cuando me llega un dato en TXREG, perdón, cuando yo pongo un dato en TXREG, él lo que hace es coger ese dato y empezarlo a enviar. No olvidemos que dicho dato puede tener muchos bits. Entonces lo que podemos decir es que tenemos la siguiente información: 1, 0, 1, 0, y esto se lo metemos al TXREG, por decir algo. Sabemos que son 8 bits, pero yo voy a hacer el ejemplo aquí con 4. Entonces yo le digo: señor TXREG, cárguese con esto. Cuando yo lo cargo con esto, este bit se debe poner en 0 porque el buffer está ocupado. Pero como él lo que hace es empezar a enviar datos, entonces manda el primer 1, después manda el 0, después manda el 0 y después manda un 1. En ese, cuando ya los termina de enviar todos, pues TXREG se queda vacío. Como se queda vacío, entonces cambia su estado de 0, cambia su estado a 1. ¿Por qué es importante eso? Pues porque usted va a enviar, por ejemplo, un hola. Si es bien que él envía bit a bit, pues enviar un carácter, estos son 8 bits. Enviar otro carácter, estos son 8 bits. Enviar la L, estos son 8 bits. Y enviar la A son 8 bits. Significa que él primero tiene que enviar los 8 caracteres de la H, y una vez cuando ya estén todos los 8 caracteres en el otro dispositivo, ahí sí enviar la O, después sí enviar la L y después sí enviar la A. En ese sentido se hace de manera serial, se tiene que empezar a enviar los datos en ese orden. No tiene sentido que si yo estoy enviando la H y me faltan 2 bits, pues le diga entonces que me envíe la L. Pues no, porque la información está incompleta. Por eso este bit de control, el TRMT, es un bit de control que me va a decir si eso está vacío o no está vacío. Y solamente yo puedo yo envío la H y voy y reviso hasta que eso se ponga vacío. Cuando eso está vacío, vuelvo y envío otro dato. Y me quedo esperando hasta que se ponga vacío. Cuando ya esté nuevamente vacío, ahí sí lo voy a enviar. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Decirle al señor TXREG que se cargue con una H. Pues él empieza a enviar la H y aquí voy a esperar a que el señor vacío lleno me diga cómo está. Entonces, esperar a que ese bit se ponga en 1. Cuando ese bit se pone en 1, entonces ahí mando la O y nuevamente me pongo en espera hasta que ese bit se ponga en 1. Después de que ya se pone en 1, entonces mando la L y lo mismo, me pongo en modo espera, y después mando la A y me pongo en modo espera. Listo, esperar a que ya haya enviado la H, para que la información no se monte una encima de la otra y no haya errores en el envío de datos.
Podemos seguir hablando de estos elementos y está el registro status. Ya vimos que este registro status tiene esas particularidades. Hay otro registro que es el RC-STA. Este es el estatus de la transmisión, este es el estatus de la recepción. En el caso de recibir datos, pues aparece el spend, que si vamos a revisar en el diagrama de acá, pues spend es esta partecita de acá, y lo que vemos es que es un bit de control. Si ese bit no está habilitado, usted no puede enviar datos. Por acá no van a salir datos, o sea que este bit habilita la comunicación. Si revisamos acá, entonces lo que dice, si lo ponemos en 1, el puerto serie queda activado; si lo ponemos en 0, el puerto serie queda desactivado. El RX, porque yo puedo enviar pocos datos pero recibir más datos. Yo puedo enviar 8 pero recibir 9. Entonces, ¿cuántos datos va a recibir? Normalmente pues en modo de 8 bits. El SR Enable habilita la recepción simple o deshabilita la recepción simple. El CR Enable, recepción habilitada o recepción deshabilitada. El ADD-EN, que sería la habilitación de la atención de la dirección, que es en modo asíncrono de 9 bits. El FERR, que es el bit de error de formato byte, se ha producido un error en el formato, que es un bit como de control. Y hay un bit, por ejemplo, de error de escritura, que es el OERR, y está el RX9D, que es el noveno bit de la recepción de datos. En caso de que me lleguen 9 bits, ahí quedaría ese noveno bit. Está el baud con, que es la configuración del baud rate, que es un registro que vamos a estar revisando básicamente para saber si vamos a trabajar una velocidad de 8 o de 16 bits. Depende de la velocidad que vayamos a trabajar, pero como vamos a trabajar valores de 9600, pues eso hay que escribirlo en 2 registros, o sea que básicamente va a ser la opción 1, y muchas cosas más que iremos revisando poco a poco. ¿Cómo funciona entonces básicamente? Pues básicamente todo se resume en TXREC y en RXREC. La información que usted ponga en este registro es la que él va a empezar a enviar. Una vez configuramos, pongo un dato en este registro y ese datico solito se envía, él solito se envía. Pongo un dato en cuando le llega un dato, vaya y lea este registro, que ahí está la información que le acabo de llegar. Entonces está el otro registro, que es configurar la velocidad a la que vamos a enviar, que es el baud rate. Eso tiene una formulita que ya iremos estudiando cuando estemos construyendo el código. Sin más, pues aquí hay más información de cómo pueden despejar y calcular esas formulitas, y podemos pasar entonces a lo que me interesa el día de hoy, que es estos parámetros. Los pasos recomendados para hacer cualquier transmisión y recepción de datos: primero hay que configurar los pines TX y RX del microcontrolador. TX es por donde yo voy a escribir datos, o sea que eso tiene que ser de salida, y RX es por donde voy a recibir datos, o sea tiene que ser de entrada. Tengo que configurar si vamos a trabajar modo síncrono o asíncrono. Tengo que configurar la velocidad a la que se van a enviar los datos, o sea el baud rate. Configurar el tamaño de los bits, si va a ser de 8 o de 9 bits. Habilitar la transmisión y la recepción de datos, que es en el TX Enable y el RC Enable, y en caso de que vayamos a trabajar interrupciones, pues habilitar dichas interrupciones. Proceso para enviar datos. Pues para enviar datos, como les decía, no basta más que poner el valor que usted desea enviar en TXREC y él se envía solo. El dilema es que cuando usted quiere enviar varios, pues ya les acabo de explicar de que usted no puede enviar un dato hasta que ese TXREC no esté vacío. Para garantizar que ese TXREC esté vacío, pues necesitaría entonces 2 estrategias. Una de ellas, hacerla por sondeo, que simplemente es ir a revisar el TXIF, que es otro bit de control que me dice cuándo ese TXREC está vacío, sin necesidad de entrar en una interrupción. ¿Por qué?
Porque si usted habilita una interrupción, cada que esté vacío le va a activar la interrupción. Y usted puede que no esté enviando constantemente, sino que usted envíe de vez en cuando. Entonces, si usted habilita la interrupción, cada que usted no esté enviando un dato, le va a habilitar esa interrupción y le va a decir, vea, está vacío, vea, está vacío. Entonces, digamos que va a ser cansón. Entonces, más bien, sin necesidad de llegar a la interrupción, podemos preguntar por el TXIF o por el bit que acabamos de estudiar en los registros, que también me dice cuando está vacío. Por interrupción, pues hay que habilitar el TXIE y preguntarle con el TXIF cuando el TXREC esté vacío. Eso no es deseado, de una vez les digo que no lo vamos a hacer, por lo que ya mencioné. Cuando yo no esté enviando muchos datos, pues siempre me va a estar rebotando la interrupción y no va a dejar avanzar el código. Entonces, digamos que esa interrupción no la vamos a utilizar. Finalmente, el proceso para recibir datos es muy parecido. Cuando el dato ya me llegó, pues RCIF, que es el bit que se indica que es una bandera que me dice que ya se llegó el dato, ese sí lo podemos habilitar por interrupción, porque ese únicamente se va a habilitar cuando haya un dato en ese registro, o sea, cuando me haya llegado información. Y en ese momento, entonces nosotros podemos ir a ese registro y leer la información. Una vez usted lee la información de ahí, el registro automáticamente se limpia y queda otra vez en cero para que se puedan hacer otras acciones. Así que bueno, muchachos, pues básicamente pues en eso consiste lo que es el envío y el protocolo USAR. Yo sé que es muy teórico, pero no es tan difícil de programar, así que este primer video pues fue una parte introductoria. Espero no ha sido muy enredado con el tema y que cuando estemos trabajando la programación pues nos podamos desempeñar mejor. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.